Listo. Ahí ya comenzaste. Ya puedes compartir pantalla. Después sigue Natalia y luego sigue Eileen. Hoy tenemos que terminar esos 12. Listo. Comienza, Juan. Giselle, ¿me va a hacer el favor de compartir? Giselle, te va a hacer el favor de compartir. Listo. Bueno, el ejercicio que a mí me tocó fue el de las cajas de colores que decía, en el proceso de almacenamiento en una bodega se requiere acomodar pilas de cajas pesadas. Hay 5 tipos de cajas cuyo peso no se conoce, pero se distinguen por su color: verdes, rojas, amarillas, blancas y cafés. La bodega dispone de una báscula para objetos pesados. Debido a su configuración, la báscula solo puede registrar el peso de 2 o más cajas juntas. Luego de realizar algunas pruebas, los operarios registraron las siguientes equivalencias entre los pesos. La primera equivalencia es que el peso de 2 cajas cafés es igual al peso de 3 cajas rojas. La segunda es que el peso de 3 cajas blancas es igual al de 2 amarillas. Espérame un Y el segundito. peso de 3... Espérame un segundito, Juan. Muchachos, para que todos virtualmente vamos a hacer una cosa. Para que todo el mundo esté presente, cuando Juan Pablo termine de preguntar, yo les voy a preguntar a alguien cuál es la posible respuesta con una justificación. Si esa persona no me responde, así esté mal, o sea, respóndame, profe, este está por esto, así la tenga mal, tiene que contestar, y si no contesta nada y no justifica nada, le baja 0,5 a su exposición. Porque eso es para que ustedes presten atención. ¿Qué significa? Vuelvo a hacer. Juan Pablo termina de leer la pregunta. Yo le digo a una persona, contésteme por favor la pregunta y justifíquemela. La tenga bien o la tenga mal, no me interesa. Pero si no me contesta y no me la justifica, le baja 0,5 a su exposición cada vez que yo le pregunte y no justifique. ¿Entendieron? Eso es para que presten atención. Sigue, Juan Pablo, discúlpame. Sigue, Juan. Juan Pablo. ¿Listo? Sigue. El peso de 3 cajas verdes, dime. No, que sigue, que sigue. Señora. Que sigue. El peso de 3 cajas verdes es igual al peso de... Que sí. El peso de 3 cajas rojas, de 3 cajas verdes es igual al peso de 2 cajas rojas. La otra, porfa. Dice la otra. Sigue, Juan. Espérame porque no la ha cambiado. Listo, ya. Dice, con el fin de obtener comparaciones adicionales entre los pesos de las cajas, los operadores hicieron algunas pruebas con la báscula y registraron la siguiente información. Cuarto, el peso de 2 cajas verdes es menor que el peso de 2 cajas cafés. El peso de 2 cajas amarillas es menor que el peso de 2 cajas verdes. Entre los registros 4 y 5, ¿cuál de estos se podría haber deducido de la información que los operarios tenían inicialmente? ¿La sigo leyendo o vas a preguntar? No, sigue leyendo hasta que terminen las preguntas. Sigue. Opción A, el registro 4, porque los registros 1, 2 y 3 se deduce a la relación entre los pesos de las cajas verdes y blancas y la relación entre los pesos de las cajas blancas y cafés. Yo las digo porque te está molestando mucho el internet. El registro 4 porque los registros 1 y 3 se deduce la relación entre los pesos de las cajas cafés y rojas. Y la ¡Cállate! Que yo las dicto porque tiene mal el internet. Yo las digo. Cuando yo te vaya a preguntar tu justificación, me las dices. Repito, yo las voy a decir. Entre el registro 4 y 5, ¿cuál de estos se podría haber deducido de la información de los operarios que tenían inicialmente?
El registro 4 porque los dos registros, los registros 1, 2 y 3 se deducen a la relación entre los pesos de las cajas verdes y blancas y la relación entre los pesos de las cajas blancas y cafés. El B, el registro 4 porque los registros 1 y 3 se deducen la relación entre los pesos de las cajas cafés y rojas y la relación entre los pesos de las cajas rojas y verdes. El C, el registro 5, porque de los registros 1, 2 y 3 se deduce que la relación entre los pesos de las cajas amarillas y blancas y la relación entre los pesos de las cajas blancas y verdes. D, el registro 5, porque de los registros 2 y 3 se deduce la relación entre los pesos de las cajas verdes y rojas y la relación entre los pesos de las cajas rojas y amarillas. Les voy a volver a pasar y ahorita me va a hacer el favor y me va a contestar el señor Juan David. Si me hace el favor, para que lea inicialmente la pregunta. Pásala, Gisela, a la pregunta, por favor. Si eres tan amable. A la pregunta, Gisela. Usted no es la que tiene mal el internet, es Juan Pablo. Gracias. A la pregunta, a la anterior, al enunciado. Para que se acuerden del enunciado. Al enunciado, Gisela. Al enunciado, Gisela. Al enunciado, Gisela. Gracias. Por favor, lee, Juan David, lees el enunciado si eres tan amable. Juan David. ¿Ya lo leíste, Juan David? Sí. Que tienes que contestarme tú la pregunta. ¿Ya lo leíste, por favor? Listo. Un segundito. Listo, dale. Y me dices por qué escogiste esa respuesta. Haider, no me apagues la cámara. Los únicos que pueden tener la cámara apagada son Juan Pablo y Giselle, tampoco me apagues la cámara. Juan Pablo y Yusmi. Son los únicos. Haider. Señora. No me apagues la cámara, por favor. Sí, profe, qué pena. Listo, Juan David. Giselle, cámbiala, por favor. Cámbiala, por favor, a la pregunta. Espérame, Juan David. Giselle, cámbiame la pregunta, por favor. Dime cuál es la respuesta y por qué. Creo que es de la C. La C, ¿por qué? Porque nos están diciendo que, primero que... ¿No puede volver un poquitico? Devuélvete, Giselle. Es que nos están diciendo que el proceso de almacenamiento en la bodega se requiere acumular pilas de cajas pesadas. Entonces, nos dicen que hay 5 tipos de cajas. Sí. Pues yo creo que hay las cajas que son más pesadas para acomodar son las cajas amarillas. Lo que entendí yo. Ayer esa respuesta la tenía Alejandra. Alejandra, en tu respuesta de ayer, ¿cuál era la más pesada? La café, ¿no? La café. La café. Esa era la más pesada. Esa era la más pesada, la café. Tengan en cuenta eso. Eso lo dijimos ayer. El peso de 2 cajas cafés es igual al peso de las cajas rojas. O sea, eran las cajas cafés de primeras, luego ¿qué seguía, Alejandra? De arriba hacia abajo. Las rojas. Las rojas, café rojas, después ¿qué sigue? Verde. Verde, y por último, no sabíamos las blancas ni las amarillas. La amarilla o la blanca. La amarilla o la blanca, pero no lo sabíamos con certeza, porque eran las únicas que no se definían. Listo.
Por ese motivo la tienes mal, Juan David. ¿Listo? Pero igual intentaste contestarla, pero está mal contestada. Tienes que analizar bien. Ahora sí sigue, Juan Pablo. Bueno, la respuesta que yo dije era que la B era verdadera, porque en el primer enunciado dice que 2 cajas cafés son iguales a 3 rojas. ¿Sí? Y el tercero dice que 3 cajas verdes es igual a 2 rojas, por lo cual se necesitan más cajas verdes. ¿Cuál es la pregunta en sí, Juan Pablo? ¿Qué te están preguntando en eso? En esa pregunta de IFEX. ¿Qué te están preguntando? ¿Cuál de los registros podría ser deducido de la información con la información que los operarios tenían inicialmente? ¿Cuál registros? El 1, 2, 3 y 4 y 5. No. Eso no es lo que están preguntando. ¿Quién me puede decir qué están preguntando en esa pregunta? ¿Cuál de estos dos se podría haber deducido de la información que las paredes Gracias. tenían? Eso es lo que están Ujú. preguntando. Le están preguntando la veracidad de quién. Del registro. ¿Cuáles registros? 4 y 4 y 5. 5. 4 y 5. Eso es lo que están preguntando, Juan Pablo. La veracidad. ¿Cuál de los del 4 o del 5 es cierto o se puede concluir de la información inicial? Es lo que te están preguntando. No te están preguntando si es cierto el 1, 2 y 3, porque eso ya lo sabemos. El 1, 2 y 3 ya lo sabemos, eso es cierto, porque son afirmaciones. Aquí te están preguntando cuál de estas dos afirmaciones es cierta, la cuarta y la quinta, dependiendo del 1, 2 y 3. Es lo que se están preguntando. Sigue, Juan Pablo. Bueno, pues en la A yo había dicho que era falsa porque en el registro 2 solo se relacionan las cajas blancas y amarillas. La C dije que era falsa porque el único enunciado que relaciona las cajas blancas y amarillas es el 2. Y en la D dije que era también falsa porque el único enunciado que menciona las cajas amarillas es el segundo enunciado que solo relaciona las cajas blancas. ¿Por qué rechazas completamente el registro 5? ¿En qué parte? Devuélvete, Giselle. ¿En qué parte tú rechazas el registro 5? El registro 5 es el peso de... Espérate, déjame leer la pregunta, Giselle. Otra vez. El peso de 2 cajas amarillas es menor que el peso de 2 cajas verdes. Dime dónde rechazas totalmente la C y la D por eso. Juan Pablo. ¿Cómo? Espera, ¿En no te dónde entendí. rechazas la afirmación del registro 5? ¿En qué parte del 1, 2 y 3 rechazas esa afirmación? Que sería la respuesta C y la respuesta D. ¿En dónde lo rechazarías? ¿En qué parte? Devuélvete. Porque es menor por lo que no se sabe el peso de la caja amarilla. Listo. Devuélvete al primer enunciado, Giselle. Giselle, ¿en qué parte dónde queda ambiguo lo de la caja amarilla? En donde cuando yo digo ambiguo es que, ¿por qué no sabes la posición de la caja amarilla? ¿Por qué no sabes el peso de la caja amarilla? Espérame. ¿Quién sí tiene jerarquía? Si ustedes se acuerdan de la exposición de Alejandra, se van a dar cuenta y lo pueden seducir. ¿Quién sí tiene, te cambio la pregunta, Juan Pablo. ¿Cuáles de las cajas tiene jerarquía? ¿Qué significa? Orden. Eso es jerarquía. La verde, la café y la roja. La verde y la café. ¿Y por qué la amarilla y la blanca no tiene jerarquía? Por lo que no sabemos el peso de cada una. Realmente sí lo sabemos entre ellas dos, pero ¿cuál es el problema? Que no se relaciona con quién. No se relaciona con la verde, la café y la amarilla. Y la roja, perdón. Exactamente. Por ese motivo es que es muy ambiguo saber en qué posición jerárquica de peso está la blanca y la amarilla, que eso lo dejó muy claro Alejandra ayer. Alejandra muy claro dejó que no sabía en qué posiciones estaban las blancas y las amarillas, porque las únicas que tenían una relación directa era la café, la roja y la verde. Eso lo dijo Alejandra ayer.
Listo. ¿Por qué descartas? Devuélvete a la otra, Giselle. Giselle. O sea, Giselle se quedó dormida. Dime cuál es la diferencia entre la A y la B. Ya descartamos la C y la D. Ya la descartamos. Completamente el registro 5, sabemos que está completamente, es falso porque no se genera una elección de peso jerárquico entre las amarillas y las verdes. ¿Por qué descartas la A y la B? La A con la B. ¿Por qué eliges la B y no la A? Espérame, analizo una cosa. ¿Sí? Virtual es peor. No lo suelto. Como un perro rabioso. No se va a poner a chillar a Aileen porque aquí sí. No. Yo me río. Ustedes saben que a mí no me gustan las lágrimas. Dime, Juan, ¿por qué no escoges por qué escoges la B y no la A? Está muy claro. Está súper claro. Lee las opciones. El registro 4, porque de los registros 1, 2 y 3 se reduce la relación entre los pesos de las cajas verdes y blancas y la relación entre los pesos de las cajas blancas y cafés. Dime por qué no eliges esa. Porque en el registro 2 solo se relacionan las cajas blancas y amarillas. Exactamente. ¿Ya? Eso era todo lo que quería que me contestaras. ¿Sí ves que no es tan complejo? Usted le tocó uno fácil, joven. Usted le tocó uno fácil. El asunto es que no es contestar para contestarle a la profesora. Es analizar la pregunta. Nada más. Listo. Listo, joven. Y Juan Pablo tenía razón. La respuesta correcta es la B. Porque las únicas relaciones que, primero que todo, se descarta la C y la D porque no relacionan las cajas rojas y blancas. El registro número 5 es una relación entre amarillas y verdes. Y eso no existe ninguna relación. Las amarillas solo se relacionan con las blancas. Se descarta la A y la B porque generan una relación entre cajas verdes verdes y blancas y blancas y cafés, y no hay ningún tipo de relación. La única relación hay entre rojas, verdes y cafés. De resto no más. Profe, expongo mi punto. Listo. Espérate que seguimos. Después del joven, ¿quién sigue? ¿Quién no está? Nicole, Haider, Julián, Laura, no me apaguen la cámara. Pedro, no me Profe, qué apaguen la pena, cámara. es que no sé si te has dado cuenta que me estoy saliendo y Ah, no, entrando tú en la sí, reunión. tú sí. Lo que es Juan Pablo, Yusmi y Laura Núñez, sí. Pueden tener la cámara apagada. ¿El resto? No. ¿Quién sigue? Profe, Natalia, ¿no? profe, ¿me escuchas? Sí, Julián, dime. Lo que pasa es que a mí también se me está yendo el internet, pero yo ya le estoy diciendo a mi mamá, porque no sé, se sale, vuelve y entra, sale, vuelve y entra. No Bueno, sé por qué. en ese motivo sí apaguen la cámara. Pero el resto de los que tienen internet estable, no. Seguimos con Natalia. Sigue Natalia. La pregunta que me tocó es, un profesor le asigna a 3 estudiantes 3 figuras distintas y a cada uno le pide que rote la figura recibida 90 grados, en el sentido que giran las manecillas del reloj respecto al origen del sistema de coordenadas. La gráfica muestra las figuras recibidas por cada estudiante, que son las sombreadas, y la figura obtenida en blanco. Estas son las figuras, la del estudiante 1, estudiante 2 y estudiante 3. Listo. La pregunta: Sí, dile. ¿cuáles estudiantes hicieron correctamente el trabajo asignado? A, 1 y 2 solamente; B, 2 y 3 solamente; C, 1 y 3 solamente; D, 1, 2 y 3. A todos los 3. ¿Quién? ¿La quieres contestar, Juan Diego? Sí. Listo. Dime, espera. Ya la leíste, ¿sí? Sí, me acuerdo que un profesor le da 3 figuras a 3 estudiantes y que le pide que la gire 90 grados. Para ti, ¿cuál sería la respuesta correcta? ¿Puedes poner las gráficas, por favor? Tan chévere, esas diapositivas. La respuesta correcta, por los que están bien, es la
la gráfica 1 y la gráfica 2. ¿Por qué Listo, la entonces- gráfica 3? ¿No? ¿Tengo que decir No, no, por qué? no, 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 no. O sea que la opción correcta, ¿cuál sería? La A, la 1 y 2. Sí. Listo, la A. ¿Por qué? Profe, ¿Puedes poner la gráfica otra vez? Con la gráfica, Natalia. Yo, la verdad, lo hice a simple vista y comparé. Entonces, digamos, o sea, simetría y ver los cuadros. Y en la 3, la primera figura no se parece a la otra figura. O sea, No, la azul no se parece nada a la blanca y no tiene nada que ver. Pero las otras sí se relacionan. profe, tengo un argumento. ¿Será que puede espérame un volver a- segundito, no, espérame un segundito porque solamente Juan Diego va a contestar y si Natalia ni Juan Diego lo tienen bien, ahí sí ya puedes contestar tú porque no le voy a interrumpir más la exposición a Natalia. Entonces tú dices, Juan, que por simetría y por semejanza sería la A, o sea, la que estuvieran bien es estudiante 1 y 2. Esa es tu Sí. justificación. ¿Sí, Juan? Sigue, Sí, Natalia, por porque favor. bueno, Sigue, Natalia. En el estudiante 1, ¿Sí? lo que pasa es que en la rotación, en 90 grados, en el antihorario, la Y se intercambian los valores y la Y es negativa. Cuando es horario, la X es negativa. Entonces, como acá en el ejercicio es horario, entonces la X sería negativa y los valores de X y Y se intercambian de posición. Cuando habla Natalia de horario es en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Eso es de horario. Sino que ella lo habla en término más técnico. ¿Cierto? Sigue, Natalia. Sigue. Entonces, yo coloqué coordenadas y las intercambié y coloqué la X negativa y da la forma en el rectángulo. Es un rectángulo. ¿Sí? Y daría de la forma que está acá. O sea que esa es correcta. En el segundo hice lo mismo y también da la forma correcta del romboide. Y en el trapecio no daba porque solo giraba 45 grados. Si giraba 90 grados sería esta imagen que está en verde. Por eso no es la 3. O sea que Y para ti, si miramos, ¿cuál es tu respuesta correcta? ¿La misma que dijo Juan Diego? sí, pero un momento. Pero mira la justificación de Natalia. Ay. Dime, sigue. Ay. Entonces, por descarte, entonces si no es la 3 y solo es la 1 y la 2, se descarta la B, la C y la D inmediatamente. Porque están relacionadas con la tercera. Vuelve otra vez a la gráfica para explicar una cosa, Natalia. Por favor. Profe, una pregunta, pero en el título no, yo había entendido que era a favor de las manecillas del reloj, ¿no? No, por eso, al favor de las manecillas del reloj es en el mismo sentido. Básicamente lo que dice, es que yo aquí no puedo, yo acá puedo aruñar, ¿cierto que sí? ¿Cómo es que yo puedo aruñar en esto? Aquí ya se me perdí, ¿dónde puedo aruñar? No me aparece el letrero. ¿Dónde puedo aruñar? Jóvenes, díganme que la profesora es ignorante cuando comparte pantalla. Natalia, déjame en la aruñar. parte de arriba tuyo te Ya. aparece como No, una acá cosita arriba. verde con... No, no me aparece nada. Mire, aquí aparece solo la grabación y ya. Es diferente. Ay, ¿dónde? Es diferente. ¿Dónde dice? Ah, es que lo tengo tapado. Perdón. Listo, acá. Mira, y eso se los enseñó a ustedes yo en noveno, ¿o no? No me pueden decir que no. Yo les enseñé a ustedes cuando les expliqué lo de los ángulos y les expliqué lo de la parte de ángulos. Ay, ¿cómo era lo del relojcito? Se me olvidó el tema. Ángulos complementarios. ¿Se acuerdan cuando yo les expliqué eso? Lo de contrario, horario y antihorario, etcétera. Cuando ustedes hablan en un reloj es esto. Porque no aruñó. Ahora sí. Pedro, mira, un reloj es esto. Cuando hablamos del contrario de las manecillas del reloj, o en el mismo, cuando hablamos del mismo sentido de las manecillas del reloj es esto. ¿Cierto? Y cuando hablamos en cosas al revés. Al contrario, es al revés. Si tú ves lo que está diciendo Natalia, es que básicamente la gráfica giró esto. Al contrario de las manecillas del reloj. Y adicionalmente a eso, lo que está haciendo Natalia es voltear las coordenadas. Básicamente, lo que está positivo pasa a ser negativo y lo que está negativo pasa a ser positivo. ¿Qué quiere decir esto?
que si ustedes ven acá, esta C, ¿cierto que está acá? Es la misma C de acá, pero invertida. O sea, el -3, en este caso, pasó a invertirse las coordenadas. El eje de Y, en este caso, que estaba negativo, pasó a ser positivo, y el eje de X, que está positivo, pasó a ser negativo. Básicamente es lo que hizo ella. En el mismo sentido de las manecillas del reloj. Eso fue lo que ella hizo. Girar básicamente las coordenadas, cambiarlas y ponerlas al contrario y girar la gráfica en el mismo sentido de las manecillas del reloj. ¿Entendido o no? ¿Sí eso fue lo que hiciste o no? ¿Estoy diciendo lo contrario, Natalia? No, pues sí. ¿Listo? Entonces, básicamente eso fue lo que hizo Natalia. Y por eso Juan David, ¿cómo es que llama el otro? Juan Diego. El que nunca se peina. Juan Diego tiene toda la razón. Juan Diego tiene toda la razón. Aunque Juan Diego lo hizo con semejanza visual. ¿Qué semejanza visual? Solamente miró que estuviera en el mismo sentido de las manecillas del reloj y miró las figuras que eran iguales y ya. Eso fue lo que hizo Juan Diego. ¿Sí, eso fue lo que hiciste o estoy diciendo mentiras, Juan? No, sí, es que para qué complicarme tanto Sí, la vida. eso digo. Y él descartó todo de una vez. Es que era muy fácil descartar esta. Era muy sencillo descartar esta porque ni siquiera eran semejantes, ni siquiera giraban al contrario de las manecillas del reloj, ni siquiera la gráfica era semejante como tal, porque había otra gráfica adicional. Entonces era muy sencillo deducir, aunque la explicación de Natalia está perfecto. Realmente esa sería la explicación. Una inversión de horario y antihorario de 90 grados de coordenada en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Realmente eso se llama semejanza en el plano cartesiano. Lo que está haciendo Natalia, una traslación 90 grados con las mismas medidas, pero coordenadas opuestas. Básicamente es lo que está haciendo ella. ¿Listo? Muy bien, Natalia. Felicitaciones. Seguimos. Aileen. Ya dijo, yo me salvo. No, mamita, quedan 5 minutos de clase. Aileen. La que sí se salvó fue como igual. ¿Quién sigue después de Aileen? ¿Sigo yo? No, sigue Aileen. El ejercicio que me tocó fue el siguiente. En un pequeño conjunto cerrado tiene 5 casas formando un pentágono, como se ve en la figura. Las casas están representadas por círculos. En el conjunto viven los señores Gómez, Hernández, López, Pérez y Vélez. Todas las casas del conjunto tienen una cantidad diferente de pisos. El señor Pérez lamenta que su casa sea considerada, según la ley, un edificio por tener 5 pisos, aunque también se alegra de tener la casa más alta del conjunto y no estar a la sombra de los demás. El total de los pisos construidos en el conjunto es, como el ejercicio nos dice, cada una de las casas tiene... Espérame un segundito, Aileen. Juan Andrés, lee la pregunta y contéstamela, por favor. Y dime por qué. Espéreme, la pregunta, o sea, el párrafo de abajo. No, lee tu pregunta de manera mental y contéstame. Y justifícame para ti cuál es la respuesta correcta. Es la B. Es la B, ¿por qué? Porque ahí se nos especifica que el piso más alto es el edificio más alto es el que tiene 5. Sí. Y que varían en altura cada uno, o sea, ninguno comparte la misma altura de pisos. Por ende, si el primero, digamos, tiene un piso, el segundo tendría que tener 2, el tercero 3, el otro 4. Haciendo la suma de cada uno de los pisos, pues da 15. Muy bien. Sigue Aileen. Excelente, Juan. Ahí le ayudó Juan David. A ver si se desenvuelve. Sigue. Entonces yo hice lo mismo que en pocas palabras explicó Juan Andrés. A cada una de las casas le puse
de 5 lo baja a 4, a 3, a 2 y a 1. Y por último sumé todo y dije que la casa, que el total de pisos construidos era 15, lo cual es la opción B. ¿Pero qué? No justifiques tus palabras como las mismas de Juan Andrés. Justifícame. ¿Por qué elegiste que... Devuélvete la diapositiva, Aileen. ¿Por qué definiste? ¿De dónde sacaste la información para definir que Los Gómez es una? No la definí, la deducí, o sea, la puse como posible cantidad de pisos, porque no sabía cuántos tenía cada uno. O sea que tú asignaste de manera arbitraria que Los Gómez era una. Sí, y la única que fija fue la del señor Pérez, que tenía 5 pisos. O sea que así como Los Gómez pueden ser una, pues también se hubiera podido asignar en la 2. Sí. Porque devuélvete a la donde está la explicación. No, a la de arriba. ¿Por qué asignaste ese? O sea, tú me dices que, ¿cuál es la única que tiene 4 pisos definida? 5 pisos, que sería Pérez. Pérez, es la única que está definida según el enunciado. ¿Por qué Sí, colocaste que Vélez tenía 4? ¿Por qué colocaste que López tenía 3 y Hernández 2 y Gómez 1? O sea, los puse así al azar, o sea, pude haber puesto o 4 en Gómez o 3 en Hernández, pero eso, pilas con eso es una información irrelevante. Lo que tú estás haciendo ahí es una información irrelevante. ¿Por qué razón? Porque a ti no te están pidiendo que le asignes un piso a cada una, te están pidiendo un total de pisos al final, ¿o no? O sea, el hecho que te den la información de que Pérez, desde dónde inicia y de manera ascendente tú indiques qué pisos son, no significa que esté adecuado. ¿Quién me dice, por favor, eso cómo sería? ¿Cómo se llamaría? No, perdón, Aileen. ¿Cómo se llamaría el proceso que tú hiciste de sumar desde la 5 hasta la 1? Matemáticamente hablando, ¿qué proceso se llama eso? Y eso lo vimos en pruebas de estado. Dime, Aileen, ¿cómo se llamaría eso? ¿Quién me dice cómo se llama esa operación matemática deductiva de generar de manera ascendente y luego sumarlas? ¿Secuencia? ¿Cómo se llama, Juan? ¿Secuencia? Sí, pero ¿es sacado de qué tema? De matemáticas. Razonamiento. Hable duro, que no se le entiende. Razonamiento matemático. No. Progresiones. Eso se llama progresiones. Como lo dijo Juan Diego, una progresión es una secuencia. En este caso, si ustedes ven, están haciendo una secuencia de acuerdo a un parámetro en específico, que les está diciendo que Pérez viene de manera ascendente y así sacan los pisos de la suma de cada uno de ellos. 5, 4, 3, 2 y 1. Eso es una progresión, que ustedes la sacaron con solamente una información, que les están diciendo que Pérez tiene 5 pisos y ahí van subiendo de manera descendente. Dime, sigue, Aileen. Sigue. ¿Y por qué lo sumaste y no los... ¿En qué parte? Devuélvete al enunciado. ¿En qué parte te indica a ti de esta pregunta que los tienes que sumar? O sea, ¿tú cómo deduces que los tienes que sumar según lo que está en el enunciado? ¿No sabes? Diría que donde dice que la cantidad es diferente de todas las casas, o sea, porque yo lo intenté, o sea, si restaba no me iba a dar, si multiplicaba, tendría que ponerle 5 pisos a cada uno y me daría la respuesta de él, lo cual no nos decía. Tú mismo lo estás diciendo, señorita Eileen. Ahorita lo dijiste, pero no lo estructuras bien. Dime por qué sumas de manera progresiva.
Mm, ¿Quién me diga? ¿Quién me dice? Ya se acabó la hora. Díganme no, alguien profe, que... porque ahí dice el total. La palabra que ahí dice es el total de pisos construidos, o sea, total. Entonces hay que sumarlos. Sí, pero porque en una multiplicación. Porque ahí dice, No, porque porque ahí un total dice, se puede bueno, generar de sí. una multiplicación, no. ¿Qué información les da a ustedes para que ustedes deduzcan que es una suma? La cantidad diferente de pisos. Exactamente. Cuando ustedes le dicen la cantidad diferente de pisos, ustedes básicamente, y si les están pidiendo, en este caso, Walteros, una parte tiene razón, les están pidiendo un total de pisos, básicamente ahí les están generando la progresión. En cantidad diferentes de pisos les está generando la progresión. Y en este caso, cuando les piden el total completo del conjunto total, visualizadamente les están pidiendo la altura del edificio. Y para definir una altura del edificio, ustedes lógicamente lo que tienen que hacer es sumar la cantidad de pisos que haya. En este caso, de ahí los están definiendo. Por eso tienes razón, si es la B, y Juan Andrés también tiene razón. Listo, jóvenes. Chao, nos vemos. Que estén muy bien quietos, Edgar, no molesten. Chao. Y eso está grabando. Ahí sale usted molestándome en mi clase. Chao, jóvenes. Viene el profesor molestando. ¿Dónde está el profesor? Ahí sale en la clase. Si quiere visualizar.